buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Neuronas Tecnológicas. Hoy retomamos la sección El Duelo para traeros la confrontación entre dos de los mejores dispositivos que podemos encontrar en el mercado y obviamente dos de los mejores teléfonos que se encuentran dentro del catálogo de la firma china Huawei. En un lado tendremos el reciente flagship de la compañía, nos estamos refiriendo al Huawei P9, que ya tuvimos la suerte de analizar aquí en el canal, y en el otro lado tendremos al Huawei Mate S, un gran teléfono que la compañía presentó a finales del año pasado y que hasta hace bien poco ha sido el estandarte de esta firma. Dos teléfonos dispuestos a darlo todo y que vienen a ofrecernos un interesante duelo. ¿Quieres saber quién ganará? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a comparar es en este caso el diseño y para ello comenzaremos repasando las medidas y materiales de construcción de cada uno de los dos teléfonos. En el caso del Mate S tendremos un terminal con una pantalla de 5,5 pulgadas, unas medidas de 149,8 milímetros de alto por 75,3 milímetros de ancho y solamente 7,2 milímetros de grosor. Como podéis ver, unas dimensiones muy bien conseguidas para un terminal con semejante pantalla. En cuanto al P9, estaremos delante de un teléfono con una pantalla de 5,2 pulgadas y sus medidas son de 14,5 centímetros de alto por 7,9 centímetros de ancho y solamente 7 milímetros de grosor. Como podéis ver, ninguno de los dos teléfonos tiene botones físicos en su parte delantera, sino que los incluyen dentro de la pantalla. Además, ambos teléfonos contarán con LED de notificaciones en su parte frontal superior, aunque en el caso del Huawei P9 lo tendremos incrustado dentro del altavoz de conversación en esta posición tan peculiar. Respecto a sus partes traseras, ambos teléfonos cuentan con un sensor de huellas ubicados casi en la misma posición y que funciona de manera increíble en ambos dispositivos. Bastará con poner el dedo encima para que se desbloqueen los dispositivos y si ya era eficaz en el Mate S, en este P9 se han superado si cabe aún más gracias a su tremenda rapidez y funcionalidad. Para terminar, deciros que ambos teléfonos son unibodies y totalmente acabados en metal, pero sí es cierto que tenemos que decir que el Huawei P9 nos ha parecido un tanto más estilizado, sobre todo con esos bordes tan redondeados y su extrema delgadez le da un punto añadido en este caso. Por lo tanto, en el tema del diseño vamos a otorgar este primer punto al Huawei P9. Veamos ahora las pantallas y es que aquí nos encontraremos notables diferencias. En el caso del Huawei Mate S contaremos con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD y tecnología AMOLED. Estas características nos arrojarían una densidad de 401 píxeles por pulgada. Contaremos además con protección Corning Gorilla Glass 4, tecnología 2,5D que suavizaría la unión de la pantalla con los bordes del teléfono, y deciros como dato anecdótico que la pantalla ocuparía en este caso un 74% del frontal del teléfono. En cuanto al P9, tendremos una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución también Full HD, pero en este caso la tecnología es IPS. Volveremos a contar también con protección Corning Gorilla Glass 4, también tendremos tecnología 2,5D para suavizar los bordes de la pantalla y en este caso la densidad se nos iría hasta los 423 píxeles por pulgada. En cuanto a su ratio de ocupación, tendríamos aproximadamente un 73% del frontal del teléfono. Visto los datos y aunque estamos ante dos paneles de gran calidad, tenemos que decir que preferimos la calidad del panel AMOLED que monta el Huawei Mate S. Los colores son mucho más vivos, también son más saturados, esto es algo mucho más lógico cuando hablamos de paneles AMOLED, pero en este caso sí creemos que la calidad de este panel es superior a la del Huawei P9, por lo tanto el punto de la pantalla se lo vamos a dar al Huawei Mate S. Siguiendo con el apartado multimedia, vamos a hablar ahora del apartado del sonido. Ambos dispositivos cuentan con un altavoz principal ubicado en el marco inferior del teléfono. Deciros que en ambos casos este altavoz suena a las mil maravillas, alto, sin ningún tipo de distorsión. Otro tanto lo mismo pasaría con los auriculares, sonarían muy bien y muy claros. No obstante, tenemos que deciros que en el Huawei P9 hay una mayor potencia y el sonido suena más alto y quizá un pelín más claro. Por lo tanto, en el apartado del sonido el punto se lo va a llevar el Huawei P9. Toca hablar ahora de uno de los apartados más interesantes de esta comparativa, como es el fotográfico. Si empezamos por el Huawei Mate S, os diremos que tenemos una cámara principal que monta un sensor Sony de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0.
En este caso deciros que esta cámara también tiene autoenfoque y viene acompañada de un flash LED de doble tono. En cuanto a la cámara delantera, tendremos un sensor de 8 megapíxeles y apertura focal 2.4 que viene acompañado de un flash LED. Respecto a la cámara del Huawei P9, poco que deciros que ya no sepáis. Estamos delante de una de las cámaras más novedosas del mercado. Estamos delante de una novedosa cámara dual. En este caso constaría de dos sensores Sony que tienen una óptica Leica. Estos sensores son de 12 megapíxeles y uno de ellos capta las imágenes monocromáticas, es decir, en blanco y negro, mientras que el otro sensor captaría las imágenes RGB, es decir, en color. Estos vendrían acompañados a su vez de un flash LED de doble tono y también tendríamos autoenfoque láser y autoenfoque por detección de fase. La apertura focal de estos sensores sería f2.2, mientras que en la parte delantera de este Huawei P9 tendríamos un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4. Visto los números, la verdad es que el Huawei Mate S saca unas fotos muy buenas, pero este P9 es prácticamente imbatible, gracias principalmente a la gran cantidad de luz que es capaz de captar su doble sensor trasero. Lógicamente, cuando hablamos también de fotos monocromáticas, la diferencia es aún más palpable. Respecto a la grabación de vídeo, el Huawei Mate S saca pecho en este sentido gracias a su estabilizador óptico, pero sin embargo no podremos grabar a 4K ni con este ni con el P9, algo impensable dado la calidad de las cámaras que montan, y solamente podremos grabar a 1080 como máximo. En cuanto al slow motion, es aquí el P9 quien se lleva el gato al agua, ya que el Mate S carece de esta opción, aunque tampoco será para tirar cohetes, ya que solamente podremos grabar a 720 y a 120 frames por segundo. Respecto a los selfies, ambos teléfonos cumplen sobradamente. Si es cierto que el Mate S además tiene un flash en la parte delantera, pero el P9 también tiene un sensor más moderno y sus fotos son con gran angular y de una gran calidad. Por lo tanto, y creo que justamente en el apartado fotográfico vamos a tener que darle el punto al Huawei P9, principalmente por la novedad de su doble cámara con sensor Sony y óptica Leica, que creo que saca una de las mejores fotos que podemos encontrar a día de hoy en el panorama Android. Vista la cámara, vamos a analizar ahora el rendimiento y el comportamiento de estos dos teléfonos en el día a día. Pero antes de eso, veamos cuáles son sus especificaciones a nivel de hardware. En el caso del Huawei Mate S tendremos un procesador propio Kirin 935 acompañado por la GPU Mali T628. La memoria RAM es de 3 GB, mientras que su almacenamiento interno irá desde los 32 GB en su versión estándar hasta los 128. Este almacenamiento podría ampliarse mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB. En el caso del P9 contaremos con el último procesador propio de Huawei, su Kirin 955, acompañado en este caso por la GPU Mali T880. La RAM será de 3 o 4 GB según el modelo, así como el almacenamiento interno, que irá desde los 32 hasta los 64 GB, también ampliables mediante microSD de hasta 128 GB. Visto los números, está claro a tenor por las imágenes que el punto del rendimiento va a ir a favor del P9. En este caso, su procesador y su GPU son una evolución natural de los que ya incorporaba el Mate S, por lo tanto corre mucho más rápido los juegos, abre mucho más rápido las aplicaciones y el punto del rendimiento se lo tenemos que dar claramente a este P9. En cuanto a la conectividad, ambos teléfonos son terminales 4G LTE, Dual SIM en determinados modelos y países, cuentan con tecnología Wi-Fi y Bluetooth de última generación, GPS y GLONASS, chips NFC, conexión OTG y además en el caso del Huawei Mate S contaremos con la radio FM que por algún suceso misterioso ha desaparecido del Huawei P9. Misterio sin resolver. Por lo tanto, el apartado de la conectividad lo vamos a otorgar este punto al Huawei Mate S. Y ya para terminar el apartado del hardware, vamos a hablar ahora de las baterías. En el caso del Mate S, contaremos con un clásico puerto micro USB para cargar nuestra batería de 2700 mAh, mientras que en el P9 tendremos un puerto tipo C para cargar una batería de 3000 mAh. Ambos terminales tienen tecnología de carga rápida, pero la mayor capacidad del P9, a pesar de tener un cuerpo más delgado, hace que su autonomía sea superior a la del Mate S, y por tanto este punto de la batería se lo otorgaremos al Huawei P9. Visto el hardware, vamos a hablar ahora del software que incorporan estos dos dispositivos. Aquí las diferencias son mínimas, es decir, ambos teléfonos corren Android 6.0 Marshmallow bajo la capa propia del fabricante, en este caso EMUI.
Como muchos sabéis, esta capa se caracteriza porque no tiene box de aplicaciones, es decir, todas las aplicaciones están repartidas a lo largo de la pantalla. Bueno, en ambos teléfonos tenemos prácticamente la misma interfaz, tenemos la misma experiencia de usuario, es decir, todo se mueve muy rápido, todo se mueve muy fluido, no hay ningún tipo de lag, pero sí es cierto que en el Huawei Mate S vamos a poder encontrar con algunas opciones que por alguna extraña razón han desaparecido del Huawei P9, como podría ser por ejemplo el clásico o el cómodo doble tap para despertar la pantalla. La verdad es que no entiendo por qué ha desaparecido del P9 y ya van dos. Así que por lo tanto este punto en el caso del software solo vamos a dar al Huawei Mate S. En cuanto al tema de soportes y actualizaciones, ambos teléfonos están a la orden del día. Por ejemplo, el Huawei Mate S se presentó el año pasado con Android 5.1 Lollipop y ya se ha actualizado a 6.0 Marshmallow, y seguramente sea alguno de los teléfonos que la firma pueda actualizar en un futuro a Android N. Y en el caso del P9 entiendo que pasará otro tanto lo mismo, ha salido de fábrica con Android 6.0 y seguramente la compañía lo actualizará a Android N. Por lo tanto, en el tema de soporte y actualizaciones, creo que los dos teléfonos van a la par y habrá que darles un punto a cada uno de ellos. Y ya terminada prácticamente la comparativa, vamos a hablar ahora del precio al que podemos conseguir estos dispositivos. A día de hoy, este Huawei Mate S lo podemos conseguir a través de la página oficial de Huawei por unos 649 euros. Un precio quizá un tanto caro, sobre todo máxime si se tiene en cuenta que Huawei ha presentado otros teléfonos superiores a este. En cuanto al P9, Huawei lo ha puesto esta misma semana a la venta por 599 euros de salida para la versión de 3 GB y 32 de almacenamiento, que es la que se venderá aquí en España. Espero que su lanzamiento coincida también con una esperada rebaja en el precio del Huawei Mate S. Dicho lo cual y comentadas ya prácticamente todas las características de estos dispositivos, vamos a hacer un recuento de las puntuaciones. En el caso del Huawei Mate S tenemos 4 puntos y en el caso del Huawei P9 tenemos 6 puntos. Por lo tanto, y vista la comparativa, tenemos que decir que el vencedor de este duelo es el Huawei P9. Más allá de todo esto, estamos ante dos terminales tremendos y la mar de recomendables. Está claro que el Huawei Mate S es un muy buen teléfono, pero es que este P9 ha ido un paso más allá. Obviamente es una evolución natural del Huawei P8 y también de este propio Mate S, y lo convierte por méritos propios en uno de los mejores teléfonos que podemos encontrar a día de hoy en el panorama internacional. Dicho lo cual, colorín colorado, mañana sale el sol por Antequera, y si os ha gustado el vídeo os pido un like. Espero veros nuevamente en un próximo vídeo del canal, así que sed malos, hasta otra, neuróticos.